No, mala idea. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero estén todos bien. Nosotros terminamos en la moda para datos agrupados por intervalos. Nos faltaría para terminar esa partecita solamente la mediana. Voy a copiar la formulita y hacemos un ejemplo. Vamos a grabar, vamos a grabar. Profe, una pregunta así rápida. ¿Usted en esa aplicación, el whiteboard, eh, posterior a guardar, convierte los archivos a PDF o ahí le permite convertirlos a PDF de una vez? No, pues me quedan guardados como una imagen más. Ah, ok. ¿Y así lo sube? Sí, tal cual como Ah, imágenes. listo, listo, listo. Gracias. A ver, no recuerdo qué número le pusimos a eso. Cuatro curtosis. Ah, bueno, así número. Entonces, definición. Sí, sí, buenas, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, señor. Listo. El intervalo mediano es el intervalo que acumula por primera vez n sobre dos datos. Profe, disculpa una pregunta. ¿No? Habíamos quedado en moda y ahí estás definiendo. El intervalo mediano para poder encontrar la mediana. Ah, ok, vale, gracias. Vale, entonces es el intervalo que acumula por primera vez n sobre dos datos. Esto no quiere decir otra cosa, que es el primer intervalo para el cual f es mayor o igual que n sobre 2. Es decir, la mediana va a depender de la f mayúscula, de la acumulada. Siendo así, la mediana, cuya notación es NE, se obtiene como donde L sub i, al igual que en la moda, es el límite inferior del intervalo mediano. L sub s es el límite superior f minúscula, la que está en el denominador, es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, y f, que tiene ahí un super menos,
Cambiamos esto. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo medio. Bueno, dejamos ahí un ejemplito la clase pasada, entonces voy a ponerlo otra vez, ese mismo. Voy a poner solo la F minúscula. Bueno, como pues se supone que uno tiene toda la tablita, pues encontremos la F mayúscula. La moda depende solo de las minúsculas, la mediana ya depende de la mayúscula. Bueno, ¿tienen la mayúscula? Entonces aquí acumulamos 10, el segundo intervalo acumula 16, el siguiente acumula 21 y el último acumula 27. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Primero, saber cuánto es n, es decir, cuál es el tamaño. ¿Cuántos encuestados hay? ¿Cuántos elementos hay? Correcto, 27. Para encontrar la mediana, que pues si relacionan con eso que vimos, es el punto que está justo en la mitad, pues encontramos n sobre 2. Es como si tuviéramos los datos ordenados, vamos a buscar el que está justo en el medio. Correcto, 13.5. Bueno, con ese 13.5 en mente, podemos encontrar el intervalo mediano, es decir, el intervalo en el cual esperamos que esté la mediana.
Que el segundo, ¿no? Exacto. Entonces la definición que dice es el primer intervalo que acumule 13.5 o el intervalo cuya f sea mayor o igual que 13.5. Entonces en el primero hay 16, hay 10 datos. Es decir, que ahí todavía no está el 13.5. En el siguiente ya hemos acumulado 16. Ahí ya estoy seguro que el 13.5 quedó ahí. Entonces, este es el intervalo mediano. De nuevo, basta simplemente con ver la f y ver cuál es mayor que 13.5. La primera, que sea mayor a 13.5, ese es el intervalo. Mayor o igual, perdón. Entonces el intervalo es 8, 14. Si es claro ese intervalo, ¿cómo se escoge? Profe, el 13 debe estar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Sí. Ah, ok, gracias. Pues, o sea, no sé si se entiende muy bien la idea. Digamos, el primer intervalo, por ejemplo, tiene 10 elementos. Entonces, si los ordenara, serían algo así. Acá hay 10. El siguiente tiene otros 6. Acá hay 6. Y así, digamos, si yo ordenara los datos, acá hay otros 5 y acá hay otros 6. Entonces buscamos la mediana como la hemos buscado siempre. Básicamente el punto de la mitad. ¿Qué nos dice? Es el 13.5. Acá hay 10, es decir, que acá no está. Acá estaría el 11, 12, 13, 5, algo así como por acá. Entonces lo que podemos concluir es que está en el segundo intervalo. Eso es básicamente lo que se está haciendo ahí. Profe, una pregunta. Dímelo. En caso tal de que nos hubiera dado n dividido 2, 16 o algo así, ahí, ¿cuál escogeríamos? ¿El segundo o el tercero? El segundo. O sea, f mayor o igual, Ah, incluido. igual, ok, gracias. Sí, ya si hubiese dado 16.1, hay que irse al siguiente. Entonces, límite inferior, 8. Más, y en este paréntesis va n sobre 2, que ya lo encontramos, es 13.5, menos la frecuencia absoluta anterior, acumulada anterior. ¿Qué sería? 10, correcto. Y esto dividido en la frecuencia normalita, la f minúscula, del intervalo mediano. De acuerdo, 6. Y esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que es básicamente la diferencia entre los límites. Entonces, si este es mi intervalo mediano, trabajamos siempre con su frecuencia y con la acumulada anterior. Esos son los dos numeritos que se necesitan ahí. De nuevo, como sucede con la moda, se debe verificar que el resultado que obtienen en la mediana cae en ese intervalo. Eso siempre va a suceder. Ese resultado, digamos por la forma en que está construida la fórmula, se garantiza que cae entre 8 y 14.
Perfecto. Y listo, con eso terminamos las medidas. Bueno, no todas, vamos con otras. En el intervalo 8-14. Así como la moda debe caer dentro del intervalo modal, la mediana debe caer dentro del intervalo mediano. Uy, cambio de mes. Creo que en los talleres hay un solo ejercicio de estos, pero pues no sé si creo que habíamos dicho que no. O sea, en el programa no hace parte, este tema no hace parte del programa. Sin embargo, pues ya que uno trabaja con intervalos, creo que les consulté que sí lo dábamos y creo que me dijeron que sí. En el caso de que algún día tenga que calcular eso, pero pues lo podemos sacar del parcial. No hay lío. Eso. Bueno, ¿aquí alguna pregunta o podemos continuar? No, pues digamos que ya que no está incluido en el programa del curso, pues no lo incluyamos en el parcial y nos evitamos ahí líos. Solamente, pues es un tema chévere en caso de que algún día tengan que trabajar con esos intervalos y no conozcan los datos o algo así. Básicamente, creo que con lo que vemos hoy y el miércoles podemos hacer un parcial. Cuando quieran, quiero. Bueno, sí, pues por ahora continuemos la clase, lleguemos hasta el final, el último tema, y ahí cuadramos eso. Dependiendo, pues, cómo les quede mejor a todos y qué fecha podemos cuadrar en algún acuerdo. Siguiente. Título, percentiles y cuartiles. Definición.
No, 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 no. Aquí ya estamos por fuera. Este tema sí está incluido en el programa del curso, así que esto es un punto fijo del parcial, lo que vamos a ver en la clase de hoy. Dado un conjunto de n mediciones de una variable ordenados de forma creciente, el pésimo percentil, ahí se ve mejor, el pésimo percentil es el valor que es mayor al p% de las observaciones y por lo tanto menor que el restante 100 menos p%. No sé si le dan una leidita a eso, a ver si se entiende esa definición. P%, 2%, 5%. No, no, no. Hagamos un ejemplo. Pues como, ejemplo. Ojo con esto, es un ejemplo bastante típico porque es como la situación en la que más se encuentran estos percentiles. De hecho, lo pueden comprobar apenas terminen la clase. Suponga que su puntaje en un examen lo ha colocado en el 60º percentil de la distribución de calificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces es muy común que cuando uno presenta algún examen, además de darle su nota, le dicen en qué percentil uno está. Entonces, de acuerdo con la definición, ¿qué quiere decir que yo esté en el 60º percentil o que me hayan ubicado en el percentil 60? Exactamente. Eso es lo que dice la definición. Cualquiera que sea, no sé, la gráfica de las notas, si a mí me dicen, usted está en el percentil 60,
es porque mi nota es esta, X cualquiera, y puedo concluir que mi nota ha sido superior al 60%, que mi puntaje es superior o mejor que el 60% de los puntajes. De nuevo, no sé aquí cuál es la nota, pero esta X es el 60avo percentil. O el percentil 60. Creo que muchas veces pues la confusión aquí es con esas palabras del español. Cuando se dice pésimo, enésimo, 60avo. No sé si ahí con ese ejemplo esté un poquito más claro. Lo que es importante acá es tener en cuenta esa definición. El número del percentil es exactamente lo que hay por debajo de esa nota, por debajo de ese valor, en forma porcentual. Entonces, el percentil 80 tiene por debajo de él al 80% de los datos. El percentil 10 tiene por debajo de él, a su izquierda, al 10% de los datos. Sí, pero pues vamos a trabajar con unos muy específicos. Ya vamos a ver. Entonces, si tienen su formulita, pues tienen como su forma de encontrarlas. Aquí la pregunta es, exactamente, indica qué porcentaje de los datos está por debajo de él. Entonces, es el valor que es mayor al P% de las observaciones. Esa gráfica estaría dada por las frecuencias, ¿sí, profe? Fue lo que comentó. O sea, como notas y las frecuencias, ese Sí, que hubo ahí. sí, sí. Sí, podría ser como un histograma o algo así. En general, una curva ahí cualquiera. Cuando tiene muchos datos, pues tiene como más sentido hacerla así continua. Pero pues sí, podría ser un histograma o algo. Nota y la altura de la frecuencia. Y el percentil es esa nota. Entonces, cada percentil es una de las posibles notas, es una notita. Bueno, hay 100, pero no vamos a trabajar con esos. No son necesarios para lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con los más importantes, al menos para este tema. ¿Cuál es el percentil 50? Pregunta de examen final, de esos que tienen A, B, C, D. ¿De acuerdo con Sebastián?
Entonces, este percentil ya lo trabajamos, le dimos otro nombre especial que es la mediana. Porque la mediana tiene el 50% hacia abajo, 50% hacia arriba. No, solo por definición de mediana. Es el dato o el valor que esté justo en la mitad. Cuando nosotros encontramos ese valor, pues entonces nos queda el 50% de la información a la izquierda y el 50% a la derecha. Bueno, además del percentil 50, nos interesan los percentiles 25 y 75. Estos también reciben nombres, tienen nombres especiales. Entonces voy a poner una definición. Da un conjunto de n mediciones de una variable, de nuevo ordenados de forma creciente, sí, ordenados de menor a mayor, sí o sí. Se definen. Tenemos el primer cuartil, cuya notación es Q1 o Q sub 1, pues, y es el valor que es mayor a un cuarto, es decir, al 25% de las mediciones, y menor al restante 75%. Es decir, es el percentil 25, que recibe el nombre de primer cuartil. Tenemos el segundo cuartil, aunque se podría denotar como Q2, pues es simplemente la media. ¿Sí, ven? Profe, en el ejemplo que pusiste del 60%, ahí, ¿cuál es el mayor percentil de las observaciones y el menor que el restante? Ahí, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que, mira, la definición dice, dado un conjunto de n mediciones de una variable ordenados de forma creciente, el pésimo percentil es el valor que es mayor al percentil de las observaciones. Entonces, en el ejemplo que nos dijiste del 60%, ¿cuál es ese percentil de las observaciones? Y después dice, y menor que el restante. Entonces, ¿cuál sería el restante? No, no, no. Lo que quiere decir acá es que el percentil es ese valor X. Es el valor X que puse aquí en la gráfica, que es mayor al P%. Entonces, cuando yo calculo el 60avo percentil, este número es la P. Quiere decir que P es 60. Entonces, esta X es el percentil 60. ¿Por qué? Porque es mayor al 60% y menor al restante 100 menos 60. O sea que acá está el 40. Profe, no sé si de pronto me estoy enredando solo, pero eso no es algo paradójico, tipo, por ejemplo, asumamos que uno queda con percentil de 100, es Ajá. decir es decir que pues, ¿no, eso no se puede? Sí. Ah, bueno, entonces uno queda con percentil de 100, es decir que está por encima de el 100% de la población, pero a su vez uno cuenta como uno de esos datos que conforman el 100% de la población, es decir, uno está por encima de uno mismo, es que creo que por definición es como algo raro o uno no se cuenta, no sé si me hago entender.
Sí, sí. Es que eso es como lo paradójico de eso, porque si ahí usted está por encima del 60%, pero está por debajo del 40%, entonces, ¿qué porcentaje de dicha población viene a ocupar usted? Bueno, entonces no sé si le entiendo la idea, no sé si de qué entonces mejor con mayor o igual. Ahora sí. Sí, 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 claro, porque entonces ya indica que usted es el 60 y entonces todos los de abajo serían, póngale el 59.9, bueno, un valor muy cercano a 60, pero que no es 60. exacto. Pero el 100 sí existe, de hecho, si lo vieron ahí como en el ICFES. Claro, en ese caso usted ya representa la cúspide, pues. Eso es. Listo ya. Gracias, profe. No, o sea, quiere decir que tu valor X es el percentil. No sé, un examen, 4.8, una nota así. 4.8 es el percentil 60. ¿Por qué? Porque fue mayor al 60% de las notas de los otros estudiantes, pero es menor que el 40% restante. O sea, el 60% de los estudiantes sacó menos de 4.8 y el 40% sacó más de 4.8. Sí, es la X la que es menor al restante 40. O sea, lo que estamos encontrando es ese valor X. Pero bueno, pero entonces ahí vuelve y se genera otra O cosa sea, y es que, en general, si quieren evitar esa confusión, escribámoslo de una vez. Valor que es mayor o igual para cualquier P. Sí, para evitarse ahí el problema del 100 y con todos los demás. Porque finalmente es el mismo problema. Digamos, si 4.8 es la X, pues ese 4.8 también debería estar incluido en el 100%, ¿cierto? Entonces, con el mayor o igual, está perfecto. ahí es, profe, asumiendo que sí o sí debe haber por lo menos dos valores que sean diferentes, ¿no? Pues en realidad no hay problema si todos son iguales, el percentil sería el mismo. Aunque sí, Pero pues pierde algo de sentido porque si todos sacan la misma nota, digamos, tiene 1 millón de personas y casualidades de la vida, todo el mundo saca 5. Entonces usted, ahí se crea otra situación paradójica porque entonces no está por encima de nadie, pero a su vez por la definición de percentil usted está por encima del 100% de la población, o igual. exacto, sí. Ah, bueno, el igual, es lo que... Ah, ya. Listo, listo. Bueno, tercer perfil, notación Q3. Este es el nombre que le damos al percentil 75, pero eso también está bien. Y es el valor, que es mayor al 75% y menor al restante 25%. Bueno, ¿qué pasa si yo tomo una gráfica y ubico al cuartil 1, a la mediana y al cuartil 3 en la misma gráfica?
Listo, entonces, digamos, por la definición, pues acá estaría la mediana. Ubico aquí la mediana. Sé que como esa es la mediana, tengo el 50% abajo, el 50% por arriba. El cuartil 1, pues debería estar por acá. Que tiene el 25% abajo y el 75% arriba. Y el cuartil 3 debería estar por acá. A su izquierda debe estar el 75% y a su derecha el 25%. Entonces, en efecto, esto se divide en 4 regiones. ¿Con qué característica? ¿Tienen la misma cantidad cada una? Exacto. Entonces, acá debería estar el 25%, 25%, 25 y 25. Sí, digamos que pues no se usan tanto eh, como los percentiles y los cuartiles, pero sí, pues eso en realidad depende como usted quiera distribuir o dividir sus datos a su distribución, pues. Si lo quiere dividir en 10 pedacitos iguales, entonces usa los deciles. Para lo que nosotros vamos a ver, que si es caja y bigotes, para responderle a Sebastián, necesitamos solamente los cuartiles. Pues son simplemente como medidas de posición, se llaman así, y el objetivo es ese, ver qué porcentaje de los datos de las observaciones está abajo de él o arriba de él. En los cuartiles son porcentajes muy específicos, 25, 50 y 75. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo los encontramos. Ya sabemos cómo encontrar la mediana. Miremos ahora cómo encuentro el cuartil 1 y el cuartil 3. Y luego vemos para qué se usa esto. ¿Qué utilidad tiene, al menos en este curso? Bueno, creo que nosotros mencionamos en qué posición está la mediana. Si recuerdan, si tengo un conjunto grande de datos y quiero encontrar la mediana, para no hacer eso del primero del último, segundo penúltimo, ta, ta, ta.
Ordenarlos en orden creciente. Uy, no entendí, no escuché bien, perdón. Correcto. Entonces, era el dato en la posición 0.5 por n más 1. Entonces, el cuartil 1 es el dato en la posición 0.25 por n más 1. Y el cuartil 3, el dato en la posición 0.75 por n más 1. De nuevo, ojo, eso es solo la posición. Entonces, hagamos ejemplos. Entonces, a ver, para este conjunto, bueno, entonces revisemos. Acá, ¿cuánto es n? 7. Entonces, ¿cuánto es 0.5 por 7 más 1? 4. Entonces, si están de acuerdo, 1, 2, 3, 4, la mediana es 7. En la posición 4, el dato que esté en la posición 4. Listo. Eso ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto será entonces 0.25 por 7 más 1? 2. Entonces, ¿cuál es el cuartil 1? El 4. Y 0.75 por 7 más 1. 6, dato en la posición 6. Entonces, el cuartil 3 es el 9. Listo. Entonces, son este y este. Bueno, ese es el ejemplo fácil. Ese es el que a uno le gustaría que le salga en un parcial. ¿Por qué? Porque el valorcito es entero y uno va y lo cuenta. Mira, posición 4, posición 2, posición 6, todo chévere. Analicemos otros. Encontremos los cuartiles del conjunto 3, 6, 8, 9, 10.
Si estamos de acuerdo, n igual a 5. Entonces hacemos 0.5 que multiplica a 5 más 1. Dato en la posición 3, es decir, que la mediana es el 8. Cero 0.25 por 5 más 1 es 1.5. Entonces, ¿cuál es el primer cuartil? Exacto, entonces recuerden que esto también sucedía con la mediana. Es el dato, este es el primero, este es el segundo, entonces yo quiero el que está en la 1.5, o sea, justo en la mitad. Es como si estuviéramos encontrando una mediana cuando los datos son pares. Entonces, en ese caso, eso sería 3 más 6 sobre 2. Bueno, ahorita comentamos algo respecto a eso. Cero 0.75 por 5 más 1. Entonces, dato en la posición 4, 5. Sería 9 más 10 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Cuartil 3, 9.5. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, una pregunta, ¿siempre va a dar como el punto 5? No. ¿Podemos hacer un ejemplo donde dé como distinto el decimal, por favor? Sí, sí. Es que vamos en orden. Entonces, el fácil, fácil, listo. Ahora el de punto 5, ahora sigamos avanzando. Pero con esos dos estamos bien. Sí, señor. Listo. Analicemos todas las posibilidades, todo lo que puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, si mis datos son 1, 2, 4, 6, 6 y 8.
Entonces, n igual a 6. Cero punto cinco por 6 más uno. Entonces, posición de la mediana, la 3.5. Implica que la mediana se obtiene entonces como 4 más 6 sobre 2. Correcto, mediana igual a 5. Cero punto veinticinco por 6 más uno. Uno setenta y cinco. ¿Qué hacemos ahí? No, no. Entonces, fíjense, 1,75 es un dato que está entre el primero y el segundo. Yo sé que tiene que estar acá, entre el 1 y el 2. Pero no está justo en la mitad porque no me dio 1.5. Me dio el 1,75, es decir, debería estar más cerquita al 2 que al 1. Entonces, la solución es la que dice Brian. Tenemos que interpolar. Pues bueno, esto es bastante sencillo, no sé si lo han hecho alguna vez o al menos como funciona acá, pues es bastante simple. Ya les explico cómo funciona aquí la interpolación. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es interpolar? Interpolar es obtener nuevos valores, valores desconocidos, a partir de algunos valores ya conocidos. Entonces, en este caso, yo que sé que el primero es el 1, que el segundo es el 2. Con esa información puedo encontrar cuál sería el 1,75. Entonces, ojo a lo que se hace acá. No sé, pues bueno, asumo que no es claro para todos cómo se interpola. La cosa es esta. Me está dando el dato en la posición 1. Entonces vamos a tomar ese dato, que sería ¿cuál? El 1. Aunque bueno, aquí no van a notar mucha diferencia, pero ahorita hacemos más ejemplos. ¿Y cuánto me sobró? 0,75. Entonces, más 0,75 y hacemos la diferencia entre el 2 y el 1. O sea, básicamente me interesa trabajar con estos dos. Entonces, 2 menos 1. Este 0,75 que va aquí. Vale.
Con gusto. Bueno, de pronto aquí no ven mucha diferencia, ya hacemos el cuartil 3, de pronto ahí se ve un poquito más. Entonces, 1, que es este, más 0,75, que fue lo que me sobró, que multiplica la diferencia entre 2 y 1. Eso de nuevo para garantizar que el resultado cae entre el 2 y el 1. ¿Cuánto nos da eso? $1,75. Ojo, aquí la posición y el cuartil nos dieron lo mismo. Eso no siempre pasa. Analicemos el otro de una vez. 0,75 por 6 más 1. $5.25. Entonces encontremos el cuartil 3. 5.25. Eso quiere decir que el cuartil 3 está entre el dato 5 y el dato 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, está entre estos dos. Por ahí en alguna partecita está el cuartil 1. Me dice, tome el dato de la posición 5, que si estamos de acuerdo, es el 6. Más lo que nos sobra, 0,25, multiplicado por, si se entendió la idea de arriba, ¿qué multiplicamos acá? Exactamente. 8 menos 6. Los dos daticos que conocemos. Entonces, en efecto, el cuartil 3 es 6.5. Entonces, fíjense. Profe, creo que, profe, no es 5 más 0.25. No, esa es la posición. O sea, es el dato que esté en la posición 5.25. Entonces aquí está la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Es decir, que está un poquito más adelante. Por eso es que tomamos el de la posición 5. No el 5 como tal, sino el dato que esté en la posición 5. Ah, ok, profe. Creo que hay muchas, sí, como muchas ramas de la matemática. Sé que en física también se usa mucho. Los ingenieros usan mucho la interpolación. Aquí la vamos a usar, pues también se puede usar en probabilidad. Generalmente cuando uno trabaja con tablas. Que pues en las tablas, al menos en las tablas de probabilidades, es muy difícil tener todos los valores. Entonces también se puede hacer interpolaciones. Bueno, y entonces para que vean algo que hacemos en la vida real de nuevo, ¿qué pasaría si intentamos hacer esto solamente como dato curioso? La mediana.
¿Qué nos dio? El de la posición 3.5. Entonces, ¿qué es? Tomamos el dato de la posición 3, que es 1, 2, 3, el 4. Nos sobraron 0.5. Entonces estamos trabajando con estos dos y multiplicamos por qué. Que es 6 menos 4. La resta entre esos dos. ¿Cuánto da eso? Esto es similar a lo que hicimos en el promedio ponderado. En realidad hacemos un promedio ponderado, pero nuestro cerebro facilita las cosas. Y cuando la interpolación es con 0.5, pues basta con hacer el promedio. Pero en realidad estamos haciendo una interpolación para encontrar esa mediana. Profe, qué pena, podría repetir lo que dijo desde que se está haciendo algo como un promedio ponderado. Sí, o sea, cuando en el promedio ponderado calculamos la nota. Que entonces uno empieza a tener, no, pues si es el 20%, entonces multiplico mi 4.8 por 0.2. Y mi 3, que fue mi nota, la multiplico por el 0.3 y valía el parcial 0.3. El cerebro hace esto para facilitar las cosas, pero en realidad es un promedio ponderado. Lo mismo acá. Cuando nos da 0.5, nosotros simplemente sumamos, dividimos en 2. Pero en realidad estamos haciendo la interpolación. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, ahí solamente dato curioso. Pero pues si uno puede encontrar la mediana de la forma fácil, pues uno no usa la forma difícil. Profe, ahí también yo puedo aplicar coger, por ejemplo, en el primer caso, coger 2, multiplicarlo ¿por qué? Coger el 2, multiplicarlo por 0.75 y sumarlo a 1 multiplicado por 0.25. Uy. Calma. No, pues que yo lo veía más tipo, pues yo creo que la idea de interpolar no es como tan intuitiva. Entonces, A ver. viendo lo que hizo arriba, cogió, por ejemplo, en el de arriba, como da 0.5, ahí que dice que está en la mitad de ambos, ¿cierto? Ajá. No, no es 0.75 el 1, es que es... Bueno, estoy mirando este para ver si lo que dices está bien. Allá cogí. Entonces, lo de arriba es básicamente que como está a la misma distancia, entonces se puede dividir en 2, porque la suma al final va a ser un medio más un medio, o sea 1. O sea 2, buenísima, campeón. Eh, en el otro caso pasa lo mismo, ¿no? Sí, digamos que sí funciona hacer 0.75 por 2 menos 0.25 por 1. Y arriba pues como no sé, la favorabilidad está en sentido contrario, entonces sería el 8 por 0.25 más el 6 por el 0.75. Menos. Ahí no, ahí no Más. sería más. Sí, más. Aunque pues no sé pues si lo entiende así, es exactamente equivalente. Son equivalentes. Me parece un poquito más sencillo así, pero sí funciona. No, pues no, yo lo decía más por tema de intuición, no tanto por sencillez, porque obviamente aplicar la ecuación es más fácil, pero eso no es tan intuitivo, o sea, sacar esa ecuación no es tan intuitivo. Ajá. Sí, y aquí se facilita mucho que siempre nos va a dar 0.25, 0.5 o 0.75.
Bueno, hacemos uno más. A ver. 2, 3, 5, 7, 7, 9, 10, 11. Pues en todos los ejercicios que yo he hecho, siempre da 0,25, 0,5 y 0,75. Y eso sucede es porque, pues básicamente lo que uno hace es multiplicar por un cuarto o por 3 cuartos. Entonces, esta división por 4 es un número par. No da eso. Sí, solo 0,25, 0,5 y 0,75. Bueno, entonces n igual a 8. Cero punto cinco por 8 más 1 para encontrar la mediana. Es el valor en la posición 4,5. Entonces es el que está acá, ¿no? Justo en la mitad. 7 más 7 sobre 2, que es 7. Cero punto 25 por 8 más 1. Sería 2,25. Entonces, dato en la posición 2 sería el 3
y nos sobraron 0,25. $2.25 está entre estos dos. Entonces multiplicamos por 5 menos 3. Finalmente, 0,75 por 8 más 1 es 6,75. Entonces está entre el 6 y el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre estos dos. El de la posición 6 es el 9 más 0,75 que multiplica a 10 menos 1. De donde se concluye que efectivamente el cuartil 3 es 9,75. Profe, una pregunta, perdón. ¿Sí? No sé si era lo que estaban comentando antes por el chat y hasta ahorita lo entiendo, que creo que una compañera lo preguntó, pero entonces esas posiciones siempre nos van a dar puntos, bueno, enteras y si no, puntos 5, punto 25 o punto 75 Correcto. para, para los cuartiles. ¿Por qué era, profe? Perdón. ¿Por lo que se está multiplicando por eso? O... Sí, porque es que cuando uno calcula, o sea, lo que pasa es que lo puse así como 0,25, pero finalmente cuando uno multiplica por 0,25 es como si multiplicara por un cuarto. Entonces, digamos, si lo queremos ver así, esto es fácil si uno lo ve como un medio por un medio, es como multiplicar por un medio dos veces. Si uno saca la mitad de un número, pues siempre son de esa forma. O queda punto 5 y si vuelve y le saca la mitad, queda punto 25. Y lo mismo, cuando uno hace 0,75, eso es multiplicar por 3 cuartos. Entonces, básicamente, eso sale, si lo quieren ver así como teoría de números, es porque estamos dividiendo por un par o por ese 4. Cuando calculamos la mediana, es multiplicar por 0,5, que es multiplicar por un medio, sacarle la mitad a un número. Pero en la posición, ¿no? Los cuartiles sí pueden dar distinto, dependiendo pues de cuáles sean los valores que uno tiene. No, acá, muchas gracias, profe. La posición siempre, punto 5, punto 25, punto 75. Nota. Estamos interesados en el 50% central. Tenemos una medida numérica llamada
rango intercuartílico. Que se obtiene como pues a esto no le vamos a dar mucha interpretación. Básicamente es un rango entre los cuartiles que será, como en el rango que ya vimos, la distancia entre el más grande y el más pequeño. Es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil. Profe, perdón, otra pregunta. Sí, no ¿Sí? sé si también así se había definido para media, no recuerdo bien, perdón. Pero entonces siempre para media y todos estos cuartiles, para mediana, perdón. Para mediana y todos estos cuartiles estamos trabajando solo con datos enteros. ¿No? Para cualquier conjunto de datos funciona. Pero si tuviera entonces otros datos que no fueran enteros, las posiciones aún así siempre. Ah, sí, sí, perdón. También me respondí sobre las posiciones Sí, también. sí, porque la posición depende solamente de la cantidad de datos. Sí, Yo eso. puedo cambiar estos 8 por 8 que tengan decimales y no importa. Al final voy a estar usando solamente el 8 para la posición. Ok, sí, ya, claro. Gracias, profe. Vale. Y bueno, usando esto podemos construir un diagrama punto fijo de un parcial. Diagrama de caja y bigotes. Traducción de Boxplot. De esos mismos que traducen las películas. Bueno, de pronto la han visto. Esto consta de una recta numérica. Bien podría ser horizontal o vertical. La voy a hacer horizontal. Eso es una recta numérica que, como su nombre lo dice, va acompañada de una caja que tiene en su interior una recta, un segmento ahí vertical y tiene unos bigotes. No necesariamente igual de largos. Resulta que esta caja empieza en el primer cuartil, termina en el tercer cuartil, la lineecita que está ahí es justo la mediana. Bueno, tiene por aquí algunos límites que son imaginarios. A los cuales voy a llamar A y B. Y tiene además, a veces, no siempre, algunos asteriscos aquí por fuera.
Entonces, ¿dónde? Perdón. A se obtiene con el cuartil 1 menos 1.5 que multiplica al rango intercuartílico, y B se obtiene como el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Eso garantiza, asegura que la A es más pequeñita que el cuartil 1 y que la B es siempre más grande que el cuartil 3. Entonces para A estamos restándole al cuartil 1 y para la B estamos sumándole al cuartil 3. Entonces la cosa es así. Marque los datos atípicos con un asterisco. Entonces, de una vez, este diagrama lo vamos a hacer para detectar si en mi conjunto de datos hay datos atípicos o no. Es decir, datos que son muy grandes o muy pequeños comparados con los demás. Como vimos, es ese tipo de datos que me daña el promedio, que me daña la desviación. No, no es arbitrario. Ya escribo de dónde sale. Entonces marque los datos atípicos con un asterisco y para que lo tengamos en cuenta, pues se considera atípico cualquier dato menor que A o mayor que B. Es decir, que esos límites que puse punteados me determinan la región en la que yo puedo considerar a mis datos como normales. Cualquier cosa que se salga de ese intervalo AB lo considero un dato atípico. Y lo marcamos con un asterisco. Y para responder ahí la pregunta, los bigotes van hasta la medición más pequeña y hasta la más grande que no sean atípicas. Entonces lo primero que uno hace es la cajita. Luego encuentra los límites. Usando esos límites determina si hay datos atípicos o no. Lo que es atípico lo deja ahí por fuera, marcadito con un asterisco. Saca esos datos, se olvida de ellos y ahora revisa entre los que son normales, entre los que no son atípicos, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande, y entonces hace los bigotes. Entonces básicamente los bigotes son el último paso. Bueno, me avisan cuando estén listos para un ejemplo. Profe, el largo de la caja, pero bueno, no sé si es largo o ancho. La media vertical, esa es arbitraria.
Sí, 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 eso sí no importa. Ah, ok, gracias, profe. Pues así como lo veo, el largo depende de los cuartiles y el ancho sería eso, como quiera. Y una última cosa, los cuartiles, bueno, no sé si con el ejemplo ahorita se aclara más, pero no los cuartiles, perdón, los bigotes, esas líneas no se deberían extender hasta A, o de pronto fue que entendí esa mala definición, y hasta B. No, no. Los bigotes van hasta el valor más pequeñito y al más grande de los datos. Por eso A no es el más chiquito, o no, no sé. No, Ok. ya vemos el ejemplo. Son hasta el más pequeñito y hasta el más grande de mis datos. A y B no pertenecen a mis datos. Sí, ese 1.5 va fijo ahí en esa forma. Bueno, los voy a poner ordenados para no perder ahí mucho tiempo. Qué pena, profe, ¿cuáles eran las ecuaciones de A y B? Eh, cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico y cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Listo, listo. Gracias. 260, 290, 300. Profe, dice rango intercuartil, ¿cómo se saca? Como la diferencia entre Q3 y Q1. Es Q3 menos Q1. Bueno, 340 y 520. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio? Construya un diagrama, un box plot, y decida si hay presencia o no de datos atípicos. Generalmente, pues lo que vamos a analizar es si el más chiquito es muy chiquito o si el más grande es muy grande. Entonces, ¿será que ese 260 es muy chiquito comparado con los demás? ¿O será que el 520 es muy grande comparado con los demás? O pues no hay atípicos. Entonces, esto depende de que los cuartiles estén bien calculados. Entonces, necesitamos n. ¿Cuánto es n para este ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, n es 8. Entonces, 8 más 1, 8 más 1, 8 más 1. Espero estén aquí de acuerdo. Este es 4, 5.
Este es 225. Y este es el 675. Con esas posiciones encontramos la mediana y los dos cuartiles. Entonces mediana 4.5, se trabaja el cuarto y el quinto. Para el cuartil 1, 2.25, entonces estamos entre el segundo y el tercero. Y para el cuartil 3, 6.75, estamos entre el sexto y el séptimo. Mediana 320 más 330 sobre 2. $325. Cuartil 1, entonces 290, segunda posición, más 0.25 que me sobraron, multiplicados por la diferencia entre 300 y 290. 292.5. Cuartil 3, 340, que es el dato en la posición 6, más 0.75, que multiplica a la diferencia entre 340 y 340. $340. Entonces, ¿cuánto es el rango intercuartílico? $47.5. Entonces, A se obtiene como 292.5 menos 1.5 que multiplica a 47.5. Y B se obtiene como 340 más 1.5 que multiplica a 47.5. $221.25, de acuerdo. Y B, $411.25. Esta es una recta numérica, una caja. Lo ideal pues es intentar mantener la escala. Entonces este valor donde empieza es el 221.25, perdón, 292.5
termina en 340. ¿Y dónde iría la mediana? $3.25, que gráficamente está en la mitad de la caja, más cerca al cuartil 1, más cerca al cuartil 3. ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, si hay un 50% de los datos acá, un 50% acá, pero la mediana, como tal, su valor está más cercano al 340. Entonces, esa rayita de la mitad, que es la mediana, puede quedar a veces justo en la mitad, a veces muy cerquita al cuartil 1, muy cerquita al cuartil 3. Tampoco hay una regla ahí, eso puede ir variando. Determinamos nuestros límites, que pues básicamente son como imaginarios. 221.25. Y bueno, por acá en alguna parte está el 411.25. Todo lo que caiga dentro de esos límites es normal, lo que quede por fuera es atípico. Entonces, si revisamos nuestro conjunto de datos, hay datos atípicos. ¿Cuál? El 520 es el único que quedó por fuera. Entonces, por acá, en la recta numérica, donde quede el 520, pues pondremos un asterisco para indicar que ese es un dato atípico. Listo. Ahora olvidémonos del dato atípico. Ya lo dejamos por fuera. Entonces este por fuera. ¿Cuál es ahora el dato más pequeño entre los que son normales? El 260. El 260. Entonces acá viene este bigote hasta el 260 y estamos de acuerdo. ¿Cuál es el más grande? El 340. Entonces no tiene bigote. Entonces esta caja tiene solo un bigotico a la izquierda y a la derecha no tiene, porque el más grande es el 340 que coincide con el cuartil. Profe, qué pena, ¿de dónde fue que salió el bigote? Es que se me cortó un poquito. Del dato más pequeño y el dato más grande. Entonces, mira, uno detecta los atípicos, dijimos que es el 520, entonces este ya quedó por fuera, y ahora miramos entre este conjunto de los que son normales para mí, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. El más pequeño es 260, entonces bigote hasta el 260. El más grande es 340, entonces bigote hasta el 340, pero como en este caso coincide, pues se queda sin bigote. Ah, vale, profe, gracias. Listo. Pues por lo general en los diagramas que ustedes pueden ver por ahí en internet o los libros, estas lineecitas no van. Como porque así sin las líneas se ve más bonito, pero pues yo las suelo poner para que quede claro que esos son los límites hasta los cuales estamos considerando mis datos como datos normales. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué interpretación se le puede dar a un gráfico? Digamos, si yo veo ese gráfico, ¿cómo lo interpreto? Bueno, entonces aquí la conclusión principal es que el 520 es un dato atípico. Digamos que para eso es que vamos a usar el diagrama principalmente. La principal conclusión que queremos sacar es si entre mi conjunto de datos hay presencia de datos atípicos o no.
Aquí, pues a partir de eso, uno puede concluir cuál es entonces el dato más pequeño, cuál es el dato más grande. No, no, no. Si alcanza a quedar ahí al límite, todavía está bien. Es cualquier cosa que se salga de esos dos. Pues cuando uno lo está haciendo así a mano, como chamboncito, sí, al tanteo. No, Profe, señor. perdón, en el anterior, cuando estaba dibujando ese diagrama de barras, digo, ese diagrama de cajas y bigotes, ahí dibujo por una parte dos asteriscos y por otro lado un asterisco. ¿Eso es una convención? ¿A qué se refiere esa convención? ¿O siempre dibujamos solo un asterisco para referirnos a los datos atípicos? No, pues digamos que cuando lo hice ahí era como el esquema general. Digamos, si acá hubiese un dato entre mis datos que era el dato 100, pues tengo que hacer un asterisco por acá a este lado para el 100. Entonces es posible, dependiendo del conjunto de datos, que acá me quede uno, dos, tres atípicos, aquí uno solo, que no me quede ninguno. Ese fue como un esquema muy general de lo que podría pasar. En este Ah, caso hay un ok. atípico, por lo tanto hay un solo asterisco. Ah, ya. Gracias, profe. Ujú. Sí, se pueden hacer ahí también los dos asteriscos en el 520. Y listo, eso sería todo por hoy. Profe, disculpa, se me cortó por un momentico. Dijiste al final que sí se hacen dos asteriscos si hubieran dos datos de 520. Sí, se pueden poner los dos asteriscos. Ah, ok, vale, gracias. Profe, una pregunta, ¿el bigote nos brinda como algo como importante para el análisis del gráfico? Los bigotes simplemente nos dicen cuál es mi dato más pequeño y cuál es mi dato más grande entre los que yo considero normales. No me brindan más información. Ah, listo, profe, gracias. ¿Cuál es el más pequeñito, cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Si quedan muchos atípicos, se ponen muchos asteriscos. Y exactamente, como aquí el valor más grande coincide con el cuartil 3, entonces el diagrama queda sin bigote derecho. Pero si acá no fuera un 340, sino un 341, por ejemplo este, entonces habría un bigote aquí pequeñito hasta el valor 341. Bueno, ejercicios como esos ya hay en el taller 4, que también está montado desde Semana Santa. Los primeros son de Profe, este. disculpa una pregunta. Si hubiesen 260, ¿se hacen dos bigotes igual de largos? No, no, no. O sea, el más pequeñito es 260. Entonces un solo bigote. Sí, finalmente cuando yo los tengo ordenados, pues lo único que estoy diciendo es que este es el más pequeñito y este es el más grande. Sin importar que este también sea 340, voy a tomar solamente este como el más grande. Entonces es un solo bigote a la izquierda, un solo bigote a la derecha, en caso de que toque hacer los bigotes. Vale, profe, gracias. Vale. Yo vea que voy a hacer eso. Lo voy a hacer y se los voy a mandar, porque pues no está compilado ahí las respuestas.
Bueno, que estén muy bien. Listo, profe. Gracias. Feliz tarde. Juiciosos.